pues les agradecemos su presencia en nuestra sede, que hayan acudido a esta rueda de premsa. Moltes gràcies a tots els que heu vingut a la nostra seu. Soy Elda Mata, presidenta de Societat Civil Catalana. Me acompañan Eloy Moreno, abogado y secretario de la Junta Directiva de Societat Civil Catalana, y Juan Chapapría, abogado y CEO de Chapapría Navarro y Asociados, que son los asesores legales de nuestra entidad. Los procesos judiciales a menudo se alargan en el tiempo y es fácil perder de vista el propósito que impulsó su inicio. No queremos que este sea el caso de un procedimiento que consideramos de vital importancia y actualidad. El procedimiento judicial impulsado por Societat Civil Catalana, primero ante el Tribunal de Cuentas y derivado de ello ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que está impidiendo que se aplique la ley de amnistía a malversadores condenados por el Tribunal Supremo y al principal responsable del proceso separatista, el prófugo Carles Puigdemont, quien todavía no ha rendido cuentas ante la justicia. Como les explicarán con más detalle los abogados, en las alegaciones remitidas al Tribunal Comunitario, sostenemos que amnistiar el delito de malversación atenta contra el derecho europeo, los intereses financieros de la Unión Europea, la seguridad jurídica, la lucha contra el fraude, la cooperación leal con las instituciones europeas y el principio de igualdad y no discriminación ante la ley de los derechos. Societat Civil Catalana se funda en 2014 para defender valores y principios constitucionales que estaban siendo amenazados y conculcados en Cataluña. Convocamos a la ciudadanía el 8 de octubre de 2017, que acudió en masa a una histórica manifestación en la que nos sentimos hermanados todos los que valoramos el Estado democrático de derecho y la unidad de España. El 8 de octubre de 2023 volvimos a convocar una manifestación, esta vez contra la amnistía y la autodeterminación. Y se visibilizó que el poder había difuminado la línea roja entre quién quiere unir y quién quiere separar. 7 votos dan o quitan el poder. Y eso, para demasiados, es lo único que importa. La ley de amnistía no es un acto de reconciliación, sino un pago político en forma de impunidad y privilegios a quienes desafiaron el orden constitucional. No es una rendición más en la cadena de cesiones al chantaje nacionalista. El nacionalismo gobierna España y Cataluña en la etapa en la que menos poder institucional tienen. Qué desoladora paradoja para los que no nos dejamos engañar. Una amnistía redactada por los propios condenados y prófugos que se benefician de ella. ¿No es un escándalo? Societat Civil Catalana cree que su responsabilidad obliga a hacer lo posible por impedir que quienes malversaron caudales públicos y se sublevaron contra la legalidad vigente en una España democrática se beneficien del olvido penal. Es imprescindible que la sociedad civil disponga de las herramientas precisas para ejercer de contrapeso cuando el poder político olvida que se debe, en primer lugar y siempre, al buen gobierno de los ciudadanos. Le cedo la palabra a Juan Chapapría. Buenos días. Lo primero, igual que la presidenta, agradecer la presencia de los distintos medios de comunicación y mi labor en representación del bufete que lleva la dirección jurídica de distintos procedimientos en nombre de Sociedad Civil Catalana, pues es haceros una pequeña sinopsis muy breve de la situación legal en la que nos encontramos, sobre todo en el procedimiento derivado del Tribunal de Cuentas y que está conociendo ahora el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Como todos sabemos, después de la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los líderes del procés, la propia sentencia recogía que se tenían que depurar responsabilidades contables en el Tribunal de Cuentas. Procedimiento del cual tuvimos audiencia previa en diciembre de 2022 y justo, lo digo porque creo que es de mencionar, el día antes de que se produjese esa audiencia previa, en el Congreso de los Diputados se debatía la modificación del Código Penal para eliminar el delito de sedición y modificar el de malversación. Lo digo porque
nos hemos encontrado en situaciones durante este procedimiento que pueden ser normales, pero en determinadas democracias, que se esté interpelando desde la tribuna del Congreso de los Diputados, infiriendo y solicitando al Gobierno de la Nación que se tiene que modificar la ley para que determinados procedimientos no se sigan y no continúen, pues es una anomalía democrática y es una injerencia en la Administración de Justicia y en su independencia. En el 23 se celebró también en diciembre de 2023 la vista, a pesar, como digo, de los múltiples intentos por parte de las defensas de que el procedimiento no siguiese su curso, se terminó celebrando la vista y quedando visto para sentencia. Es importante resaltar este hecho porque este procedimiento que se sigue para depurar responsabilidades contables está visto para sentencia cuando en junio de 2024 entra en vigor la ley de amnistía. Enseguida, desde el Tribunal de Cuentas, la consejera delegada y el letrado secretario del tribunal, creemos que con mucho acierto, solicitó a las partes el criterio jurídico de si estimaban o no oportuno que se elevase una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Fiscalía se opuso, entendía que ya no había lugar a que se elevase esta cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, teniendo que aplicarse en este procedimiento también la ley de amnistía. En el mismo sentido, las defensas de los acusados, y la acción popular que ejerce Sociedad Civil Catalana es la única que esgrimió los argumentos y fundamentos jurídicos suficientes para que la consejera delegada entendiese que esa cuestión prejudicial tenía que elevarse al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como así fue. Después de ese momento procesal y de elevarse esa cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, esta representación presentó sus observaciones, lo que viene siendo un alegato por el cual se tiene que tramitar esta cuestión. He de decirles que fue admitida a trámite esa cuestión y se le dio parte al resto de codemandados para que iniciasen su proceso de análisis de nuestras observaciones y posterior escritos de observaciones. Se ha cumplido el plazo y hemos de poner en su conocimiento de los medios de comunicación y de la ciudadanía, porque creemos que es muy importante, que los codemandados y sus defensas han presentado los escritos. Si bien es cierto que a lo mejor por desconocimiento del funcionamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea o por falta de capacidad jurídica, lo han presentado con defectos de forma. Y defectos de forma que son, pues entre otras, no conocer el funcionamiento porque se tiene que presentar eliminando algunos datos concretos, datos personales que no se tienen que presentar en las observaciones, y además debe ir acompañado todos los escritos que presenten ante el tribunal con una copia en inglés, que es lo que debe en todo momento el idioma por el que debe tramitarse este procedimiento. Bueno, a la fecha lo que sabemos y la información que nos llega es que el procedimiento va a continuar en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de que con una seguridad prácticamente clara se producirá una vista que tendrá que emitirse un informe por parte del letrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea antes de una sentencia por la cual el tribunal entrará al fondo y deliberará si definitivamente la ley de amnistía es aplicable o no en España a los delitos contables. Nosotros, como he dicho con anterioridad, presentamos esas observaciones porque entendemos que jurídicamente existe la base legal para que la ley de amnistía no se aplique en España y no se aplique al procedimiento que se está siguiendo en el Tribunal de Cuentas. ¿Por qué? Porque entra en colisión directa la ley de amnistía con fundamentos de la propia financiación de la Unión Europea, con principios fundamentales que se escriben y se recogen en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, entre otros con respecto a la igualdad de todos los europeos y también con el derecho y la obligación de todos los Estados miembros de cooperar y perseguir los delitos de malversación y de fraude contable. Por todo ello, entendemos, como he dicho anteriormente, que este procedimiento seguirá su curso en el Tribunal de Justicia Europeo, seguiremos los acontecimientos y esperemos y además creemos que será justicia conforme a lo que venimos solicitando desde el primer día. Nada más por mi parte y cederle la palabra a Eloy Moreno. Muchas gracias, Juan. Gracias a todos ustedes. Gracias a tu Tom. Es interesante hacer una reflexión que creo que es de candente actualidad. Nuestra presidenta hablaba del importante papel de contrapeso que tiene que tener la sociedad civil y las asociaciones que la vertebran en el control de los poderes públicos, y nos comentaba nuestro letrado director el proceso ante el Tribunal de Cuentas,
que quien ha impulsado con sus observaciones el que se elevara definitivamente esa cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no ha sido el fiscal, que no lo consideró oportuno ni necesario, sino que ha tenido que ser, en este caso, la acción pública ejercida por Societat Civil Catalana. Esto nos lleva a un debate que es de muy importante actualidad y que queremos destacar porque entendemos que está en peligro uno de los pilares del Estado de Derecho, como en tantas otras cuestiones, y es tengo que leer el título porque es muy pomposo pero difícil la proposición de ley orgánica de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de las acciones judiciales abusivas. Esto es una proposición de ley del Partido Socialista que entró en enero a trámite en el Congreso de los Diputados y que, en definitiva, lo que persigue, bueno, para que nos entendamos, es lo que la prensa denomina la Ley Begoña. Le denomina la Ley Begoña con nombres, podría ser más largo el nombre, porque tiene una disposición transitoria única que la hace aplicable a los procesos en curso. De alguna manera es una ley que ha sido redactada con nombres y apellidos, lo cual es tristemente frecuente en los últimos años, pero es contrario a las más elementales normas rectoras de un Estado de Derecho. Se legisla por el interés general, no se puede legislar pensando en una persona con nombres y apellidos. Pero a lo que íbamos y que es lo trascendente, esta ley lo que pretende, bajo ese título de frente al acoso derivado de las acciones judiciales abusivas, es de alguna manera dejar en la práctica inoperante una figura fundamental en el ordenamiento jurídico español, que es la figura de la acusación popular. La acusación popular, que también Sociedad Civil Catalana y otras muchas asociaciones, cuando lo han considerado oportuno, han tenido a bien ejercitar, sea para coadyuvar con el trabajo del Ministerio Fiscal, sea ante la inactividad del Ministerio Fiscal ante determinadas conductas ilícitas, es una figura que además en España tiene rango constitucional. El artículo 125 de la Constitución española, igual que regula la figura del Tribunal del Jurado, regula expresamente la figura de la participación de la sociedad civil como actora en el proceso penal a través de la figura de la acusación popular. Que esta ley, que a pesar de que ya veremos en su tramitación parlamentaria cómo queda, porque la técnica jurídica realmente es deliberadamente confusa, porque lo que se pretende es exactamente eso, sortear el hecho de que debe mantenerse la institución de la acusación particular en España, porque es una previsión constitucional, sortearla a base de hacerla en la práctica, pues técnicamente casi imposible. Entonces, esto coincide, y aquí es un poco la tormenta perfecta y donde resulta paradigmático y llama a la reflexión, es una reflexión que tenemos que hacer todos porque esto en los próximos meses se va a tramitar y no sería una buena noticia para el Estado de Derecho en España que se aprobara. Es que esto coincide con el momento álgido en que la sociedad española es consciente de la total politización del Ministerio Fiscal, a través de una figura como el fiscal general del Estado, que ya el presidente del gobierno dice que es suyo, mi fiscal general, evidentemente cualquier planteamiento que se haga en relación con cualquier modificación que afecte a la acusación particular como actor en el juicio penal debe llevar como mínimo, con carácter previo, a una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal en España. No es posible lo que está ocurriendo, que es que un fiscal general del Estado claramente politizado y que sigue directrices del gobierno, en vez de, como marca su propio estatuto orgánico, defender la legalidad y el interés público, esté condicionando o esté propiciando el que pueda haber situaciones de impunidad, que es en definitiva lo que venimos a denunciar. ¿Por qué hasta la fecha no ha sido o ha sido muy difícil que existan esas situaciones de impunidad? Porque precisamente la sociedad civil adecuadamente vertebrada, con una asociación como la nuestra, insisto, o como otras, han tenido a bien y han hecho el esfuerzo desde esa sociedad civil de evitar esas lagunas de impunidad, pues, insisto, coadyuvando o sustituyendo, en algunos casos, la inactividad del Ministerio Fiscal, que claramente, con la estructura jerárquica actual, es muy difícil que pueda asumir sus funciones de defensa de la legalidad y del interés público. Por lo tanto, no es un debate abierto en la comunidad jurídica, yo he tenido ocasión de hablarlo con muchos juristas de reconocido prestigio. ¿Hay que regular mejor la acusación popular en España? Sí,
pero previamente hay que cambiar el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, y segundo, hay que regularla. Lo que no hay que hacer es prácticamente colocarla en un papel residual y que haga imposible realmente que esa figura sea operativa, además con una técnica legislativa que genera enorme inseguridad jurídica. Entonces, insisto que el ejemplo de cómo al final la sociedad civil se ha quedado, y sociedad civil catalana como entidad se ha quedado sola, de alguna forma, en el Tribunal de Cuentas, pero hemos seguido adelante. Evidentemente eso no puede desaparecer y porque, insisto, se generarían esas situaciones o posibles situaciones de impunidad que son impropias de un Estado de Derecho. Entonces creo que es importante que este debate esté en la calle, porque yo creo que ha pasado bastante desapercibido. Sí que se ha detectado, lógicamente, que era una norma pensada para personas concretas, lo cual ya, pero no se ha pensado o quizás no se ha debatido suficientemente, que además es una norma que tiende a crear esas situaciones de impunidad, concretamente para la clase política, porque, insisto, el papel de la estructura jerárquica del Ministerio Fiscal hasta la fecha en delitos comunes, en principio no había planteado mayores problemas, pero lo está planteando, y muy serios ahora, cuando precisamente el infractor penal es un miembro del gobierno o es un miembro en fin, de la clase política. En ese caso, yo creo que hay que generar ese debate en la sociedad y hay que, de alguna manera, mantener los mecanismos para que no haya situaciones que queden impunes por el mero hecho de que el infractor penal pues pertenezca al gobierno o al partido del gobierno. Y creo que eso era uno de los elementos que también teníamos necesidad de destacar desde esa experiencia de muchos años pues interviniendo en diferentes procesos pues como acción pública, como acusación particular, etcétera, etcétera. Y dicho eso, pues nada, cedo la palabra a nuestra presidenta. Si me permites, abundando en lo que tú comentabas, llevamos una serie de años en la que se legisla ad hominem, que es lo peor que puede pasar en un sistema democrático de derecho. Las leyes tienen que ser aplicables en igualdad a todos los ciudadanos, y lo que estamos viendo precisamente es lo contrario. La ley de amnistía claramente es en pago a unos votos, a unos favores políticos. Los mismos delitos por los cuales han sido condenados los líderes de la insurrección de 2017, si hubieran hecho o hicieran lo mismo ahora en cualquier otra parte de España, no gozarían de esa amnistía. Por lo tanto, claramente es una amnistía para favorecer a determinadas personas a cambio de unos votos. Si no estuviera sociedad civil catalana en este momento en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en este momento Carles Puigdemont estaría paseando por España como si nada hubiera pasado, porque además la amnistía efectivamente es eso, nada ha pasado porque es el olvido penal. No ha pasado nada, no hay nada que recordar. Y esta es la peor base, esa inseguridad jurídica, esa inseguridad que nos da el que todos los españoles no seamos iguales, es un mal precedente para una España en paz y concordia. No hay nada peor que el agravio de saber que a ti no te hubieran tratado igual en las mismas circunstancias que están beneficiando a condenados y prófugos. En cuanto a la ley conocida como la Ley Begoña, es otra muestra más de que si la sociedad civil no se puede posicionar o no pudiera posicionarse en la defensa de lo que considera que son sus derechos, porque así lo recoge la Constitución, y que el poder político lo que pretende es ser un poder autocrático, difuminar las líneas entre los tres pilares del Estado, que deben ser sus propios contrapoderes, contrapesos, pues por eso es imprescindible que la sociedad civil no deje de tener herramientas para poder representar lo que es el bien común cuando desde el gobierno y estructuras del Estado acaban hurtando esos derechos a los ciudadanos para beneficiar
es una manera de nepotismo para beneficiar a familiares y amigos. Me gustaría preguntarle a Juan, ¿no? ¿Qué está en juego en el Tribunal de Justicia en este momento, ¿no? En cuanto a las prejudiciales? ¿Cuál es el siguiente paso? O sea, la sentencia, ¿cómo afectará, ¿no? Vale, yo creo que en juego hay mucho. En juego está la propia credibilidad de nuestro Estado de Derecho como Estado miembro de la Unión Europea, y también está en juego los principios fundamentales en los cuales se basa esa convivencia de los distintos estados que forman parte de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque hemos dicho que entre esos principios que nos han dado base jurídica y base de defensa para continuar en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para que no se aplique en España la ley de amnistía, son derechos fundamentales, como el derecho, como bien citaba Eloy y Elda, el derecho a la igualdad, el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a la cooperación y el derecho a defender el interés financiero de la Unión Europea, que no es otro que sino la persecución de los delitos de malversación y de fraude fiscal. Está en juego, evidentemente, también la credibilidad propia de la Unión Europea, a nivel político, pero sobre todo a nivel legal y jurídico. ¿Por qué? Porque si permite crear un precedente en el cual hacer una ley solo para un grupo determinado de personas, que es un grupo privilegiado, que son aquellos que pertenecen al estamento político, se les defiende legislando solo para que se borren determinados procedimientos legales, evidentemente eso creará un precedente que hará que en el futuro, en otros países, cuando lleguen determinados partidos políticos que muchas veces están alejados de lo que es el Estado de Derecho o están alejados de una convivencia democrática, podrán pensar que es posible hacer lo mismo que se hizo en España. Entonces, bueno, esa es la primera evaluación que hago en cuanto al enfoque, ¿no?, de lo que está en juego. Y en cuanto al procedimiento en el Tribunal de Justicia Europea, en el TJUE, pues he conseguido que el siguiente paso que dará será la admisión de las observaciones del conjunto de los demandados. Se dará traslado a las partes para que también podamos conocer como la única acción popular, que es sociedad civil, la que está personada en el TJUE. Y después yo creo que habrá, si no me equivoco, habrá un señalamiento para que celebre una vista. Lo que sí que puede que no sea, según mi criterio, es si ese señalamiento será preceptivo de que haya una vista en la cual de manera presencial estén las partes, o simplemente con el informe que haga el letrado del tribunal será suficiente para que el conjunto de los magistrados del Tribunal de Justicia Europea dicten sentencia. Me gustaría también resaltar que, a pesar de lo que los partidos nacionalistas y sus líderes, sus políticos, quieren recalcar cada día, que España no tiene un sistema de derecho homologable, que sufren represión, que no se garantiza el desarrollo de los procesos judiciales con todas las garantías, pues que últimamente hay una sentencia del Tribunal de Derechos Humanos al que habían alegado, digamos, indefensión los varios líderes políticos nacionalistas a raíz de las actuaciones después del 2017, y que precisamente lo que viene a decir esa sentencia es que sí gozan de todas las garantías. O sea, los tribunales españoles tienen, con toda la transparencia que hubo en el 2019 en todo el proceso judicial, podemos y debemos confiar en que la justicia, en que los jueces, los magistrados y muchos fiscales, no queremos caer en la posición de que la Fiscalía, que consideramos que no está actuando como debe en los más altos puestos del escalafón, en muchos casos están, por supuesto, defendiendo el ordenamiento jurídico que nos dimos los españoles hace ya más de 45 años, ¿no?
Es importante porque no perdamos de vista que sí tenemos unos jueces y unos magistrados que están actuando con todas las garantías procesales imprescindibles. O sea que no se trata de que se haya condenado a nadie en un proceso no acorde con las leyes democráticas. No lo olvidemos. Es importante, abundando en lo que comenta nuestra presidenta, la sentencia que publicaron todos los medios, que publicasteis hace una semana aproximadamente, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es clarísima en este sentido. O sea, la actuación de los tribunales españoles en todos estos años, en los procesos vinculados a la persecución de los delitos cometidos con motivo del llamado procés, ha sido impecable. Y eso viene un poco a enlazar con las otras dos cuestiones. O sea, si la actuación de los tribunales ha sido impecable y por lo tanto las condenas de la Sala Segunda del Supremo cumplieron todas las garantías y todas las exigencias y la transparencia de las normas de un Estado de Derecho, y no conculcaron en ningún momento el derecho a defensa, entonces eso es lo que hace precisamente necesario intentar por la puerta de atrás, a través de una ley de amnistía a todas luces, y yo creo que también inconstitucional, pero clarísimamente contraria al ordenamiento de la Unión Europea, pues evitar que esas condenas se hagan efectivas, no ya solo en el orden penal, sino en el orden, digamos, punitivo, sino incluso, y esto es muy serio, yo creo, en una sociedad, en el orden económico y contable. O sea, la malversación en ningún caso cabe en el ordenamiento jurídico comunitario, y en este caso, si la ley de amnistía no lo impide, hay una clara malversación y hay unas responsabilidades económicas de la gente que ha malversado dinero público. Por lo tanto, ese es el gran papel, un poco, de conseguir que no ya el Tribunal Constitucional, que en su caso también se pronunciará, pero con otros parámetros, sino que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea deje claro que en Europa no se puede amnistiar la malversación de caudales públicos, y que por lo tanto aquel que en funciones de gobierno o en funciones de, pues, derive o desvíe dinero público de todos para fines ajenos a los que le son propios, pues tiene que responder lógicamente ante los tribunales. Y de ahí también la importancia, eso de que tampoco se cercene a partir de ahora la posibilidad de que estas conductas sean perseguidas por asociaciones de la sociedad civil ante la eventual inactividad de un ministerio público, pues desgraciadamente en su cúpula, decimos, pues cada vez más politizado. Pues sí, si les parece, como somos conscientes de que todos tienen urgencias informativas, me gustaría pues dar entrada a aquellas cuestiones que deseen preguntarnos, pero antes querría comentar y poner de relieve que el nacionalismo es una ideología perversa, por supremacista, por excluyente. Es autocrática en el ejercicio de la muerte civil. Comprobamos a lo largo de la historia cómo ha causado dolor, desolación, decadencia y guerras. Eso no cambiará. Lo que está cambiando es, por enésima vez, la posición de muchos que, sabiendo que ceder quiebra los principios y valores como la igualdad y la solidaridad, abandonan su defensa. Este abandono es gravísimo cuando se practica desde el Gobierno de España y se alienta desde el Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Como consecuencia, es imposible negar hoy el deterioro del Estado democrático de derecho en nuestro país. Sociedad civil catalana, como estamos explicándoles hoy, no dejará de lado su responsabilidad en la defensa de los valores y principios que impulsaron precisamente la formación de nuestra entidad. Si desean hacer alguna pregunta a mis compañeros o a mí misma... Jo tinc una pregunta sobre el procediment en el TJUE. Heu comentat que les defenses han presentat al·legacions, però que entès que totes tenen defectes de forma i que el proper pas és que us les traslladin, és saber si demanareu la nulitat de les al·legacions que han presentat les defenses per defectes de forma i si podeu concretar quins defectes de forma són. I després també parleu que teniu la seguretat que es farà aquesta vista del primer informe. Quins elements us porten a tenir aquesta seguretat que el procés tirarà endavant? Moltes gràcies. Vale.
vamos a ver, lo que le he dicho, lo que he trasladado en mi primera intervención con respecto a las observaciones es lo que se nos ha trasladado directamente desde la Secretaría del Tribunal de Justicia de la Unión Europea con respecto a los escritos de observaciones que han presentado los codemandados. Se nos ha hecho esa comunicación porque, evidentemente, como en todo procedimiento que tiene su jurisdicción, tienen unos plazos para responder los codemandados. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como he dicho, a través de su secretaría, se puso en contacto con el bufete para trasladarnos que, por el numeroso grupo de codemandados que son, más por defectos de forma en la presentación de los escritos que he dicho, se recoge que en esas observaciones no pueden ir de manera expresa determinados nombres y datos personales que así lo han hecho en sus escritos de observaciones. Deberían haber venido totalmente tachados por ley de protección de datos y porque así lo recoge el procedimiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Aparte también, como he dicho, de esa doble presentación, tanto en español como en inglés, de los escritos de observaciones. Entonces se nos trasladó que evidentemente no hay un defecto como para generar la nulidad de esos escritos, porque están presentados en tiempo y forma, sí para que sean subsanados y sí también para solicitarnos que entendamos que quizá el procedimiento habitual, que además son muy escrupulosos en Europa, eso es lo que nos da garantía de haber acudido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que son garantistas, que van a tener que a lo mejor de los 4 meses que tienen tasados, pues a lo mejor tener 1 mes o 2 meses más, como he dicho, para poder permitir que se subsane esos defectos, pero también para ellos mismos poder traducirlos y darnos traslado de los mismos. En cuanto a la seguridad, es un criterio también jurídico el que traslado desde la propia experiencia que tiene el bufete con otros procedimientos en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sumado también a lo que se nos va trasladando. Oye, el motivo, la fijación, digamos, que tiene Europa con este tema, evidentemente es de lanzar un mensaje claro. ¿Cuál va a ser ese mensaje claro? No lo sé. A lo mejor es en otro sentido distinto a los intereses que represento. Creo que no va a ser así. Pero en cualquier caso, ante una ley de amnistía de un Estado miembro, la Unión Europea quiere ser, y el Tribunal de Justicia quiere ser claro en lo que definitivamente falle. Entonces, entiendo que va a haber una resolución y entiendo por lo que se me traslada desde Europa que va a ser así. Ahora, el tiempo tampoco se va a tardar mucho, porque además nos dicen que en torno puede ser por el promedio que hay de 8 meses a 1 año. Ya también llevamos un trecho recorrido, porque digo, las observaciones presentadas, admitidas, los codemandados también lo han hecho. El procedimiento va adelante, va según el procedimiento que tiene marcado el TJUE. Y en cuanto un poco también a lo que me preguntabas o me ponías un poco en cuestión, bueno, yo creo que lo que harán ahora las partes será esa, como he dicho, esa subsanación. Y en cuanto a la vista o no, es lo que he dicho, que es un criterio que yo sí que no tengo claro. En muchos procedimientos que se siguen ante el TJUE, el letrado que lleva ese procedimiento, que es preceptivo, que emite un informe que además no es vinculante, se hace muchas veces sin la necesidad de que se celebre una vista de manera presencial por las partes. Lo que se nos traslada también es que por la importancia que tiene a nivel europeo este procedimiento, van a querer que sea lo mayor y mejor garantista posible para todas las partes la defensa de sus intereses y muy probablemente se determine que se celebre esa vista, en la que cada una de las partes puedan evidentemente aducir lo que estimen oportuno, más allá de lo que ya hemos dejado de manera muy clara en cada uno de los escritos de observación. Si no tengo mal entendido, la causa entró en el TJUE en septiembre pasado, pero en el Tribunal de Cuentas. Sí. O sea que calculáis que la resolución puede ser en septiembre de este año más o menos. Podría darse, si todo va según los plazos que tenemos previstos para finales de año, ¿vale? La resolución definitiva, ¿eh? Sí. Et volia preguntar, perdona, deies això, la vista, és a dir, el tribunal el lletrat del tribunal emetria després de la vista, d'aquesta vista? Sí. I una altra qüestió més tècnica també, és a dir, les defenses sempre han dit que el Tribunal de Comptes no és un òrgan jurisdiccional i per tant no pot anar al TJUE. Aquest filtre ja l'hem passat? Sí. Sí, porque si no, no se O el Tribunal de o el lletrat hauria de dir alguna cosa sobre això? si no fuese así, ya nos hubiesen puesto en preaviso y rechazado nuestras observaciones y también la de los escritos de los codemandados. Es mucha documentación y mucha carga documental para el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como para estar dilatando para luego decir que no es competente el Tribunal de Cuentas de elevar una cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Ya se tendría que haber pronunciado. Sí, está muy bien planteado. No, es que está, no está dominamos, por eso no, te está lo perfectamente pregunto. planteado, No porque dominamos. también nosotros en algún momento se ha podido llegar a plantear, pero por nuestra parte está descartado desde el primer momento, entre otras cosas porque es el propio Tribunal Supremo el que le pide al Tribunal de Cuentas que depure esas responsabilidades contables. Entendemos que jurisdiccionalmente en España el Tribunal de Cuentas tiene su propio reglamento, su propia jurisdicción, que está muy bien tasado para conocer de este procedimiento. En ningún momento el propio Tribunal de Cuentas a nivel nacional se ha inhibido, ha dicho que no podía conocer la causa, porque el propio Tribunal Supremo así no se lo hubiese solicitado, y luego una vez que se ha pedido esa cuestión perjudicial ha sido el propio tribunal, no ha sido una de las partes, ha sido el propio Tribunal de Cuentas, a través de su consejera delegada, la que ha elevado esa cuestión perjudicial. Una pregunta perquè em quedi clar, o sigui, el Tribunal de Comptes va elevar ja la qüestió en el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Aleshores, el que ara passa és que la vostra sol·licitud particular també entra en el procés, perquè ens entenguem? Sí, claro, es que, vamos a ver, para entendernos, cuando entra en vigor la ley de amnistía, es la consejera delegada la que conoce de este procedimiento desde el Tribunal de Cuentas, la que le pregunta a las partes que aleguemos lo que estimemos conveniente para si la ley de amnistía que entra en vigor en junio del 24 es aplicable o no al procedimiento que se está conociendo y que queda en suspenso, ¿no? Directamente, cada una de las partes presentan sus alegatos con respecto a si es aplicable o no. Sociedad Civil Catalana, que está personada como acción popular en el procedimiento, le dice a la consejera que evidentemente entendemos que esa ley de amnistía no es aplicable al procedimiento y que se ha de pronunciar. Entonces es cuando se suspende ese procedimiento y se eleva esa cuestión prejudicial del Tribunal de Cuentas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Vale? Es decir, para entendernos, lo propio hicieron también en su momento, en junio o julio del 2024, las defensas de los acusados, diciendo, evidentemente, en sus escritos que la ley de amnistía era aplicable y que, evidentemente, no cabía que esa cuestión prejudicial se elevase a Europa. Evidentemente, eso fue desestimado. Vale. I entenc que ho feu ara perquè aquests mesos heu acabat d'estar treballant en els recursos i en tot això. Perquè veig que, per exemple, quan ell va fer la pregunta era el setembre del 2024, que va preguntar si la Sí, septiembre de 2024, cuando se presentó nuestro escrito de observaciones, eso lleva un periodo también de trámite normal que tiene de plazos el TJUE para admitir ese escrito de observaciones, que pasó todos los filtros sin ningún problema, se dio traslado a las defensas de los demandados para que enviesen sus escritos de observaciones. Lo han hecho, como he dicho, con algunos defectos de forma que se van a subsanar, no hay ningún problema en que lo hagan, y ahora ya es ver un poquito los plazos y el procedimiento que va a seguir y que van a marcar los magistrados, porque también delimitará cuánto nos vamos a ir de plazos en el tiempo, es decir, si será a finales de año del 25 o saltaremos el primer trimestre del 26, en función de si hay una fecha para celebrar una vista o directamente puede haber una resolución del tribunal sin necesidad de que se celebre. ¿Vale? De hecho, el caso, el expediente en el TJUE se llama Sociedad Civil Catalana. Correcto, sí. O sea que entienden muy bien quiénes son los actores principales. Es importante lo de los plazos porque estamos viendo también un movimiento ahora de una cierta urgencia en el Tribunal Constitucional sobre pues, las alegaciones de inconstitucionalidad de algunos partidos políticos referentes a la ley de amnistía, etc. Tengamos en cuenta que el rango del Tribunal de Justicia Europea, la sentencia nos obliga a todos los países que formamos parte de la Unión Europea. Sería realmente extraordinario que el Constitucional no esperara a saber lo que el Tribunal Superior de Justicia Europea tuviera que decir, tuviera que sentenciar en cuanto a un tema tan importante como esto. Entendemos que a pesar de un cierto interés que indiscutiblemente detectamos, se abstendrá de dictar sentencias sobre la constitucionalidad o no de la ley de amnistía hasta saber la opinión sobre la malversación que resolverà el Tribunal Superior de Justícia Europea. Si m'equivoco. Perquè, un aclariment, és correcte dir que ara admet a tràmit el vostre recurs o no, o ja el va admetre a tràmit? No, ya está admitido. Ya está admitido. Para O sea, entender el término, igual que se puede decir, no somos en el Tribunal de Cuentas, no somos acusación popular, sino somos acción popular. Claro. Lo que sea nuestro recurso es lo que en el trámite y procedimiento procesal del TJUE
es observaciones, escrito de observaciones. El escrito de observaciones se presentó en el 24, final del 24, y ha quedado evidentemente validado por el TJUE. Ya lo han hecho así, como he dicho también, las defensas de los codemandados. A la espera, ¿vale? Per tant, la novetat seria que ara accepta o ara arriba la La vostra sol·licitud? novedad principal es que lejos de todo intento de que este procedimiento y de que se pueda hacer, sobre todo las responsabilidades contables, porque aquí la malversación estamos haciendo una cuestión perjudicial para la cuestión contable. Claro. Lejos de que eso decaiga y que hubiese decaído a nivel nacional, no elevándose esa cuestión perjudicial, porque somos la única cuestión perjudicial que está en el TJUE. Y está en el TJUE porque está Sociedad Civil Catalana, si no esto ya se hubiese terminado. Eso sí que es algo indubitado y probado. Es decir, si la acción que está ejerciendo la Sociedad Civil Catalana no estuviese presente, esta cuestión ya hubiese terminado. Y los líderes del proceso, por los cuales por el Tribunal Supremo se les pedía que se durasen responsabilidades contables, no tendrían que asumir ya ninguna responsabilidad contable con el Estado. Entonces, ahora ya es una cuestión de esperar los plazos, que continúe el trámite, pero bueno, yo creo que todo va según lo previsto. Una cosa, aquesta notificació que us ha fet el Sí. TJUE de que la causa pot tenir un cert retard d'un parell o tres de, Sí. d'un parell de mesos per subsanar els errors de forma... Quan us ho notifiquen, això? Pues yo ahora la fecha exacta no... Però és recent, això? Sí, de aproximadamente un mes y medio, 2 meses. Vale. Más o menos, Mario. I és una notificació, entenc que és una notificació formal, és a dir, que és una notificació No, formal... no. Fue una llamada telefónica. Ah, Fue una llamada telefónica porque ellos tienen sus plazos, son 4 meses, y nos hicieron la observación de que no nos extrañásemos de que a lo mejor en vez de claro, nosotros, como sabéis, procesalmente para nosotros los plazos son este fundamentales plazo de 4 meses, ¿para qué es? para tramitar las observaciones. Ajá. Es decir, se tiene que tramitar cuando ellos se han visto, entre comillas, digamos, con una cantidad de documentación para este tipo de procedimientos que van al TJUE muy amplia, documentalmente, han hecho la análisis de, oye, sé que nos vais a llamar cuando cumplan los 4 meses para decirnos, oye, ¿cuándo vais a tomar una decisión y nos vais a notificar? Pues ya nos han hecho la observación, la advertencia de que probablemente necesiten un par de meses más, ¿vale? Solo un par de meses más. Este retraso puede afectar también en que se demore un poco más la resolución de la Podría. Vale, o sea, que Podría. sí que podemos decir que es notificado. Pensemos también que hemos tenido unas de cal, como suelo decir, y unas de arena. Igual que he dicho que, por ejemplo, en diciembre del 23 se celebra la vista en el Tribunal de Cuentas y ya queda visto para sentencia, bueno, al final entró la ley de amnistía en vigor cuando solo quedaba esa resolución, ¿no?, por parte del tribunal. Hay a veces que se producen demoras procesales. Yo entiendo en este aspecto que el Tribunal de Justicia Europea es muchísimo más garantista porque sí que cumple a rajatabla los plazos. Y tampoco es de sorprender que, debido, como digo, a la cantidad ingente que hay de documentación, que además documentación que se ha de traducir, etcétera, pues nos hayan pedido simplemente que tengamos a bien que esperemos un mes o 2 meses más de lo que es habitual, ¿vale? Lo que de alguna manera, Sí, que de alguna manera quizá nos sorprende es que precisamente las personas, los codemandados que tienen unos bufetes importantes de abogados y un asesoramiento que ya lleva bastantes años teniendo que trabajar a destajo, no hubieran presentado unas alegaciones con defectos de forma, de relativa importancia, pero son defectos. Entonces, bueno, siempre surge la duda de si esto se ha hecho así para dilatar en el tiempo un procedimiento y con qué finalidad esa dilatación, ¿no? No lo sabemos, sería pensar, pero bueno, indudablemente nos sorprende que no hayan presentado una documentación en las condiciones que se requería. No, la pregunta que yo sí volia hacer era, si no he entendido yo mal, cuando el Tribunal de Cuentas os dice que aleguéis, has dicho que los acusados defendieron que la amnistía era aplicable, pero que fue desestimada, ¿es correcto? Sí, o sea, lo que se supone es que cuando entra en vigor la ley de amnistía, todos los procedimientos, además es que esto es muy curioso, por eso digo lo flagrante de esta ley, es que esta ley con nombre y apellidos, no solo personales, sino de procedimientos, establece que en cuanto entre en vigor, entre ellos el del Tribunal de Cuentas debe quedar totalmente suspendido y anulado. Claro, como esto choca en colisión directa con los principios, como he dicho, fundamentales de funcionamiento de la Unión Europea y de nuestro sistema político de justicia, claro, el Tribunal de Cuentas y su consejera dicen, esto puede ser así,
yo creo que lo correcto sería paralizar este procedimiento, dejarlo en suspenso y elevar esa cuestión prejudicial para que sea el Tribunal de Justicia quien nos diga si el procedimiento ha de continuar o no ha de continuar, ha de resolverse en este caso, porque esto solo está visto para sentencia o no. Nosotros hacemos escritos de alegaciones al Tribunal de Cuentas y le decimos que efectivamente entra en colisión con el derecho europeo y ha de elevarse esa cuestión prejudicial. El resto de defensas de los demandados dicen totalmente lo contrario, que la ley de amnistía que entró en vigor en junio es de aplicación al Tribunal de Cuentas, porque así viene con nombre y apellidos, y no hay que elevar ninguna cuestión al Tribunal de Cuentas. Cuestión que también aduce de manera similar el fiscal. El fiscal a última hora dice, bueno, pues yo creo que la Fiscalía ha hecho su papel. Hasta aquí hemos llegado, no hemos cubierto el expediente. Porque es así, lo que ha hecho ha sido cubrir el expediente. Y la consejera resuelve diciendo que no, que al margen de lo que han alegado en su derecho las defensas de los acusados, la cuestión perjudicial ha de elevarse a Europa. Vale, por lo tanto, para aclarar, lo que se defienden es que se eleva a Europa, no de que la amnistía no se les aplique. No, ellos han defendido que no se eleve a Europa y que evidentemente se aplique la ley de amnistía. Nosotros, que se eleve a Europa porque la ley de amnistía no se puede aplicar, ¿vale? En este procedimiento. Vale. Jo volia saber si se'm pot aclarir el que han dit que a finals d'any preveuen és la vista i l'informe que diuen que preveuen el fons o és la sentència? Vamos a ver, en los plazos en los que estamos en marzo, todo hace prever que si se conoce esa tramitación normal de las observaciones de los codemandados para finales del mes de abril, teniendo lo que tenemos por delante, lo que marcaría que pudiese haber una solución definitiva en el 25 sería si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decide que hay una celebración de vista o no. Si decide que hay una celebración de vista, probablemente nos vayamos en el tiempo y probablemente sí que crucemos al primer trimestre del 26. Si no hubiese la fijación de una fecha para que se celebre esa vista, probablemente con el informe del letrado del Tribunal de Justicia, que como he dicho es preceptivo pero no vinculante, pero que muchas veces los magistrados del TJUE fallan en el mismo sentido, en el 80 y tantos % de los casos, en el mismo sentido que ese informe del letrado de la Unión Europea, pues entendemos que se podría establecer un fallo, una solución del TJUE para finales de este año, ¿vale? Le he dicho al compañero, sí que es verdad que le he dicho septiembre. Sí, però... Concédeme un margen, probablemente me equivoqué. No, i després volia formular a Piedra el tema doncs, que ja saps que l'independentisme s'ha aferrat molt a Europa, no? Volem dir, Europa ens mida, que aferrar-nos a que seria la Unió Europea i els tribunals de justícia europeus qui revertirien doncs, els que apareixeu atropellaments que havia fet la justícia espanyola o la repressió que s'havia dit. I també vosaltres, en aquest sentit, us esteu aferrant a Europa, però en el sentit contrari. O sigui, no sé exactament doncs, quina valoració em fa sobre. Pues faig una valoració, hago una valoración que afortunadamente sí somos parte de la Unión Europea, que la Unión Europea rige igual que en España un Estado democrático de derecho, un rule of law, unas normas a las que podemos acceder y cuestionar todos los ciudadanos. Es evidente que en este tema absolutamente polarizado, en el sentido de que unos entendemos que la Constitución, los valores y principios que se defienden de igualdad de todos los españoles y unidad de España fueron conculcados en el 2017 y que así lo refrendan las sentencias del 2019 del Tribunal Supremo y que como a raíz de esta situación política que vivimos se condona, se olvida lo que fue una sentencia de un tribunal, del Tribunal Superior, en beneficio, se olvida la sentencia final porque se entiende que el valor de 7 votos está por encima de todo y que por lo tanto tiene que haber una ley de amnistía que facilite que se siga gobernando España, aunque sea en alianza con los que quieren romper España. Entonces es normal, absolutamente normal, que estemos en dos posiciones absolutamente opuestas. Quien quiere continuar
un trato de favoritismo absolutamente desigual para los españoles, como son los partidos nacionalistas y los líderes que han sido encausados, y la ciudadanía entendida por la representación de sociedad civil catalana, que entendemos que en España todos somos iguales ante la ley, o deberíamos serlo. Lo que defendemos precisamente es que lo sigamos siendo y que no haya impunidad para delitos que han sido juzgados i condenados con les màximes garanties. I que confieu més en la justícia europea que no en el Tribunal Constitucional, que ja heu dit que hi ha moviments en aquest sentit, per això que t'estava... Sí, no es una cuestión tanto de confiar más en unos que en otros, sino que hay una serie de rangos, y lo que nos hemos puesto de acuerdo de todos los países de la Unión Europea es que hay determinados asuntos judiciales que ya sabemos que hemos homologado entre nosotros y que por lo tanto regirán en España con todas las consecuencias. Nosotros esperamos que el Tribunal Constitucional dicte las sentencias de acuerdo con el ordenamiento jurídico y no con los intereses políticos, es obvio, eso es lo que pretendemos siempre de todos los tribunales, constitucional o no. ¿Y por qué apelamos a Europa? Pues apelamos a Europa porque Europa tiene mucho que decir en un tema que ha decidido, en el que interviene, como es la malversación. Europa decide que la malversación no puede ser amnistiable de ninguna de las maneras, igual que otros delitos también decide que no pueden tener ese borrado penal, pues teniendo muy claro que vamos a llegar hasta el final en la defensa de esos derechos que consideramos imprescindibles en nuestro Estado de Derecho, pues llegamos a las últimas consecuencias. En este caso, las últimas consecuencias que puede decidir es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que lo que dicte nos incumbe a todos. No puedes ir en contra de lo que es una sentencia clara de la Unión Europea. Esperemos evidentemente que dicte a favor de las alegaciones, de la posición de Sociedad Civil Catalana como posición en defensa de los valores i principis constitucionals. Un petit aclariment, només, o sigui, ara heu presentat una al·legació, això seria el terme jurídic, és el correcte, no? Que heu presentat una al·legació als grups. Seria al·legació o... Son observaciones. Observaciones, no és Escrito al·legació. observaciones. Vale. Vale, però una cosa, un dubte. Ha comentat que s'havia complert ja el pla per presentar les observacions dels condemnats, que ho han fet amb error de forma i que per tant es crearà més. Llavors, quan es va complir aquest pla? El plazo exactamente yo ahora no sabría decírtelo. De hecho, no sé con seguridad si el plazo, ahora mismo a la fecha de hoy, estaría cumplido o vencido o no. No tengo la seguridad. En cualquier caso, como he dicho, serán 4 meses. Y a nosotros nos llaman, nos hacen una comunicación telefónica, como he dicho, desde la Secretaría del Tribunal, para decirnos, en los plazos que tenéis establecidos para que cumplan los 4 meses que tienen para presentar los escritos, sabéis que sí que se han presentado, es decir, los han presentado en tiempo y forma, dentro de esos 4 meses, eso es seguro. Ahora, para poder dar el margen por la cantidad de escritos que son, más la subsanación que tienen que hacer las partes, más la traducción, el propio tribunal de todos los escritos al inglés, pues que sepáis que vamos a tardar 1 mes y medio, 2 meses más. Vale. ¿Vale? Estaríamos ya en recta final si no Sí, fuera por el sí. problema de forma y podríamos ya poner fecha un poco más corta. Gràcies. Nada. Pues ja ens informareu de les novetats, no? Quan us diguin si hi ha vista... Evidentment, Por supuesto. mantindrem informats i alertes. Doncs muchas gracias, moltes gràcies per la vostra assistència i el vostre interès. Gràcies. Muy bien, gracias, buen día.